Hola, hola a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Les doy la bienvenida a nuestro live sobre conversando, bueno, sobre la conversación con respecto a estructuras liberadoras. Voy a invitar a que me acompañe Etienne. ¿Cómo estás, Etienne? Hola, hola, bien, 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 bien. Un poco acalorado hoy, pero bien, la verdad. Sí, estamos con un poco de calor, pero también con mucho entusiasmo de reunirnos hoy día, de juntarnos con ustedes nuevamente a conversar de este tema que nos gusta tanto. Y para ir partiendo mientras se van conectando de a poco, yo sé que muchas veces vamos ahí llegando con tranquilidad a las sesiones, seguramente después de un día de trabajo. Quiero presentarles a mi compañero que está aquí a mi costado. Yo a Etienne lo conozco desde hace 5 años, 4 años por ahí. Nunca tenemos muy clara la fecha. Entre medio nos pusimos a organizar eventos, después nos fuimos a trabajar juntos, después nos fuimos a vivir juntos, después nos casamos, hicimos todas esas cosas. Y también fundamos Inspirit. Yo a Etienne, una de las cosas que más me gusta de trabajar con él, además del resto de nuestra vida, tiene que ver con que Etienne tiene una aproximación hacia la facilitación también desde la humildad, desde el estudio, y eso a mí me parece súper interesante y creo que nos complementa mucho. Y el día de hoy, con el tema que vamos a estar tocando, también lo vamos a conectar bastante porque justamente es parte del arte de la facilitación también esto de las estructuras liberadoras. Muchas gracias, Celeste, por la presentación. Ahora te toca presentarme tú a mí. Yo a Celeste también la conozco al mismo tiempo que me conoce ella. Eh, si no recuerdo, era el Ágiles 2017, creo que fue el Correcto. Ágiles que se hizo en Chile, Ajá. el que se organizó en Chile. Estuvimos en la organización y nos conocimos con Celeste. Veníamos de orígenes de la agilidad muy distintos. Yo vengo full de tecnología, como de ese es mi origen, y Celeste estaba en una agencia haciendo agilidad, lo cual era algo, por lo menos yo no lo había visto, no, era muy distinto. Y algo que me llamó la atención de cuando conocí a Celeste era esa beta creativa que tiene. Eso de poder crear cosas, de poder estar pensando en cosas distintas. Y creo que algo que me fue haciendo sentido hoy en día, que algo que compartimos, es cómo podemos llevar la agilidad más allá del software, ¿no? Cómo llevarlo y compartirlo con personas, no solo de TI, lo cual no es excluyente que no trabajemos con gente de TI, sino que solo es más abierto. En vez de agregarle una O, agregarle un I y poder impactar a más organizaciones. Y en eso estamos hoy en día. Exactamente. Bueno, y parte de esta exploración que fuimos teniendo con Etienne también surge y nos encontramos en algún momento, con esto gracias a nuestro amigo Gilberto Torrealba, que por ahí debe andar, no sé si nos estará mirando, nos encontramos con esto tan bonito y tan distinto y tan disruptivo, tan lejos del mundo ágil en primera instancia y tan cerca ahora que es todo lo que se refiere a las estructuras liberadoras. Y bueno, también un poquito para comentar el por qué estamos aquí, por qué hoy día hablamos de estructuras liberadoras, es porque nos fuimos acercando, nos fuimos aproximando, tanto que llegamos hasta su creador, ¿cierto? Hasta Keith McCandles, ahí con apoyo de la comunidad también, obviamente, latinoamericana que estaba en esta práctica y en esta exploración. Realizamos un evento súper bonito hace un par de años atrás, de hecho ando con mi polerita, acá que se ve, algo se ve, del evento de estructuras liberadoras, donde Keith McCandles vino a Perú, a Argentina, a Chile, y en esta gira latinoamericana, también con Mónica León, nos estuvieron enseñando a practicar, a conocer, a entender más de estos métodos, y eso es un poquito lo que queremos conversar hoy. Un saludo a Mili, que está ahí en el chat. Muchas gracias por acompañarnos, Mili. Etienne, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué quieres hablar de estructuras liberadoras? A ver, creo que es un poco, lo vamos a comentar más adelante, pero para mí tiene que ver un poco con esto de las estructuras convencionales, ¿no? Como con esto de muchas veces estar en las organizaciones y tener un déjà vu de reuniones y el mismo formato de reunión, donde a veces
hay uno que habla y otros escuchan, o hablamos encima de otros, o tenemos espacios que no son facilitados. Entonces, de a poco creo que estoy acá por, ojalá que difundir, medio evangelista, ¿no? Pero que sean conocidas las estructuras. Hay otros tipos de formatos, hay otros tipos de formas de poder comunicarnos. Y algo que quiero en lo posible ayudar, y que vengo haciéndolo de esta iniciativa que contaba Celeste hace un par de años, es tratar de liberar el potencial, ¿no? Que eso tiene que ver con las estructuras de desencadenar, unleash, le dicen en inglés, de cómo podemos liberar esa creatividad, ese potencial dentro de todos, cómo vamos a un co-creativo de verdad, un co-creativo real, y no solo que un co-creativo más o menos, un poco disfrazado, sino que un co-creativo en la organización donde podemos llegar más lejos y podemos facilitar el cambio. Exactamente. Bueno, y para eso, y no sin antes saludar también a Marce, que nos está acompañando, y a Eve, que nos manda un corazoncito ahí por el chat. Gracias por acompañarnos. Contarles sobre la estructura que vamos a tener el día de hoy. Vamos a dedicar, bueno, no nos queremos pasar de hora, vamos a estar una horita más, bueno, en realidad 50 minutos más ya de lo que llevamos, para conversar sobre algunas preguntas que nos dejaron a través de nuestras redes sociales. Ahí aprovecho de recordarles que nos pueden encontrar en LinkedIn, en Instagram, en YouTube, donde hacemos estos lives, subimos algunos videos también. Inspirit Latam, ahí nos encuentran en las distintas redes. Y bueno, hicimos unas preguntas, o dejamos ahí la convocatoria abierta para que nos contaran sobre sus inquietudes más frecuentes con respecto a estructuras liberadoras. Seleccionamos las que se repetían más y esas vamos a contestar hoy, pero también pueden dejarnos en el chat sus preguntas y las vamos a ir contestando hasta todo lo que nos dé el tiempo. Así vamos a ir rápido para que nos podamos resolver sus dudas, obviamente, en el camino, y también ir conversando un poquito sobre lo que ha sido nuestra experiencia con estos métodos tan interesantes. Así que, Tian, ¿te parece que vayamos con la primera pregunta? Vamos con la primera pregunta, que es, a ver, ¿la tiene ahí? Eso. Aquí la tengo, sí. Eso. ¿Qué desafíos han resuelto con estructuras lideradoras? ¿Qué desafíos han resuelto con estructuras lideradoras? Por mi parte, creo que uno de los potenciales que le veo a las estructuras es que me han funcionado con pocas personas y me han funcionado con muchas personas. Entonces, creo que para mí eso es muy poderoso de cara a ella. En general es parte, de hecho, lo que nos decía Kit, que no se preocupen, háganlo tal cual, va a funcionar. Hay mucha teoría y muchos años de estudio detrás de estructuras liberadoras. A veces puede parecer como es algo nuevo y todo, pero hay gente de la academia, como Keith, como Henry, que llevan años investigando el mundo de la complejidad y desde ahí llegan a la estructura. Y eso me parece muy poderoso, que poder ocuparla en distintos desafíos con pocas personas, con muchas personas, y suelen funcionar bien. Desde ahí utilizarla en retrospectivas, en planificaciones, también funcionan muy bien cuando queremos tener una conversación, cuando queremos priorizar algo, me ha funcionado muy bien. Creo que son muy versátiles a partir de la cantidad de estructuras que también hay. Cuando armamos un string, cuando armamos una cadena de una estructura con otra, creo que podemos armar cadenas muy poderosas, y algo que me gusta también es que funciona como comunidad. Entonces alguien puede compartir mira, utilicé este string, y uno lo puede replicar. De hecho, en el libro, que lo tengo por acá, a ver acá, ahí lo muestro. En este libro aparecen strings que ya están hechos, que ya de alguna manera se pueden utilizar en la aplicación móvil también, que se llama Lisa, que lo pueden encontrar en algún marketplace, en alguna App Store. También hay strings que están armados. Entonces, según el objetivo que ustedes quieren tener, los pueden utilizar. Bueno, para complementar a tu respuesta, mencionaste retrospectivas, mencionaste también eventos de planificación. Hay algunas estructuras muy buenas para poner foco, para priorizar sin darte cuenta que estás priorizando. Por ejemplo, 25 días crowdsourcing es una que les podemos mencionar. Antes de avanzar, seguramente vamos a ir comentando algunas estructuras liberadoras,
las cuales las pueden encontrar por su nombre en esta web, en www.estructurasliberadoras.com. Esta es la versión en español, ¿sí? También, obviamente, si buscan liberatingstructures.com, está la versión en inglés, hay mucho más material. Estamos trabajando en tener también bastante material en el sitio en español, pero a partir de ahí pueden buscar también como el detalle, cómo hacerlo, el paso a paso que os aparece. Bueno, y para volver a la pregunta de qué desafíos, yo personalmente he resuelto, a mí me gusta mucho utilizarla para eventos de equipo, para team building o retrospectivas también, como mencionaba Etienne. Me parece que genera un espacio distendido, que baja un poquitito esta barrera que muchas veces tenemos de, oye, no conozco este equipo, o no sé, me estoy encontrando con este equipo, pero nunca los he visto en persona, solamente los conozco de manera remota, que es algo que en este contexto sí está sucediendo bastante por la situación sanitaria mundial, ¿cierto? Que a muchos nos tiene trabajando desde casa. Entonces, desde ahí me gusta su uso para conectar, y también he tenido súper buenos resultados utilizándola para entrenamientos. Para introducir ciertos conceptos y decantar con adultos que necesitan reflexionar, necesitan ese espacio de compartir con otro, de ver las conclusiones del otro, las mías, de tener como una segunda vuelta a lo que un instructor podría dar o un entrenador podría dar en plenario. Y otra ocasión que podría mencionar también es en el trabajo con líderes y con C-Level, donde muchas veces, o bueno, a mí me ha pasado, que me perdonan que tenemos un cachorro en casa y está ladrando en este momento, perdón, porque se escucha ahí como doble incluso, pero bueno, ahí parece que ya se quedó más tranquilito. Les decía que hemos utilizado yo personalmente he utilizado estas estructuras con C-Level y en eventos que regularmente tienen mucha solemnidad o es muy serio el ambiente. No las he usado para ser disruptiva en ese ambiente, sino entendiendo la cultura, entendiendo el tono, introducir estas técnicas donde sin darse mucha cuenta, van priorizando, van tomando acuerdos, van llegando a consenso. Entonces, desde ahí también muy útil para ese tipo de audiencias. No sé si quieres agregar algo más a esta pregunta, Etienne, o pasamos a la No, no quiero agregar nada más, la verdad. La siguiente pregunta que nos dejaron es, ¿qué es lo más valioso de utilizar estructuras liberadoras? ¿Qué será lo más valioso de esto? A mí, como decía Tiana al principio, este tema de liberar el potencial, que creo que es la frase de la portada, ¿cierto?, del libro, que es como libera el potencial de innovación de los equipos. Creo que eso es súper poderoso. Y me gusta mucho, bueno, que en su nombre contiene también mucho significado porque tiene una parte estructurada, sin duda, que está en relación a cómo el paso a paso que tiene, el foco que tiene, pero también tiene una parte que es liberadora con respecto a la inteligencia colectiva, a la creatividad, al espacio también de conversación genuina, conversación honesta, empática. Todo eso está más del lado de la liberación. Y esa liberación de energía en sus diversas formas es súper enriquecedora y constructiva para lo que ocurre con los equipos. Equipos de cualquier tipo, o sea, grupos de personas incluso que no se conozcan, que no sean un equipo, también tiene mucho valor. Sí, ahí le quiero recordar a quienes están conectados, nosotros vamos a seguir una pauta de preguntas que ya tenemos, pero si ustedes nos hacen preguntas, nos dejan preguntas por el chat, podemos pivotear y podemos adaptar el contenido que le estamos dando. De hecho, esa es la idea también de hacerlo en vivo, de que a lo mejor hay algo que no recogimos nosotros en nuestra pauta de preguntas, pero ustedes lo tienen de acá y lo pueden sacar y nosotros vamos a conversar en torno a eso también. Con respecto a lo más valioso, para mí creo que es algo que mencioné también, voy a profundizar esa idea, que es lo simple de aplicarlo y lo poderoso que son los resultados.
Las estructuras tienen eso de que tienen un paso a paso y uno realiza ese paso a paso cuando está bien estructurado, desde la invitación, de cómo se configura el espacio también, y después vemos resultados increíbles. Y a propósito de lo que comentaba también de que hay mucho estudio detrás de ella, entonces hay mucha práctica, se pivotearon bastante, se trabajó sobre ella, y después cuando uno la aplica parece hasta magia, y es como, ¿cómo pasó esto? Creo que eso me parece muy valioso, haberlo llevado a una síntesis de algo que es muy fácil de entender y a la vez puede provocar un cambio tan grande desde espacios donde quizás hay conversaciones que es más difícil tenerla. Solo cambiando un formato, solo cambiando una estructura, podemos lograr un resultado que nunca esperamos. Y sobre todo sorprendernos con, mira, este equipo era capaz de esto, era capaz de lograr esto y solo necesitábamos un formato de conversación distinto. Así es. Bueno, y para ahí complementar un poquitito más con lo que traía Tian de el trabajo y el estudio que hay detrás, efectivamente parece un poco magia cuando estuvimos compartiendo con Keith, y bueno, él también lo comparte ahí en el libro. Hay toda la teoría de complejidad de distintos autores, de Stacy, de Snowden, de varios múltiples actores y autores que han estado ahí teniendo estas interacciones tan valiosas, nos ha llevado a tener este resultado que es una especie de pequeño paquete donde tenemos cinco elementos que componen cada estructura, y a partir de ahí podemos llegar a resultados que son sumamente amplios. Incluso acá, a propósito de lo valioso y también de otros contextos, no sé si serán buenos para las series, a mí me gustan mucho, y hay una serie en este momento en Netflix que se llama New Amsterdam, que es de un hospital, y hay un momento en la serie que me recuerda a una historia que trae Keith con la estructura liberadora que se llama Tris. Porque el momento en la serie es que el médico jefe del hospital va y se acerca al equipo de los conserjes, de las personas que están encargados de la limpieza del hospital, y les empieza a conversar y les dice, oye, necesito que encontremos soluciones porque este hospital tiene muchas infecciones intrahospitalarias, entonces hay que resolverlo. Y esa parte me recuerda mucho a una historia que nos contó Keith con respecto a la estructura liberadora que se llama Tris. Ahí Etienne o Caro, que nos está ayudando, no sé si lo pueden poner en el chat. Etienne, quizás si pones el Tris para que sepan cuál es la estructura. Lo que pasó ahí, la historia que nos contaba Keith, era para la pandemia anterior, que fue el SARS, que esta pandemia lo que tenía también era buscar elementos de prevención. Empezaron a preguntarle a los distintos actores del hospital, porque él estaba interviniendo en un hospital, y se encontraron con una solución de una enfermera que le decían knuckles en inglés, pero es como la traducción es nudillos. Y ella tenía ese apodo porque ella todos los ascensores y todo lo abría con los nudillos, en vez de con el dedo. Y así minimizaba la zona de uso regular que podía estar en contacto con un potencial virus. Entonces, como que se dieron cuenta de esa práctica y dijeron, oye, esta es una práctica que puede cambiar absolutamente toda la forma en que estamos interactuando, porque todos tenemos que abrir ascensores, apretar botones todo el día, pero esto tiene menos impacto. Y aquí me corrijo porque no era TRIS la estructura liberadora, era Discovery and Action Dialogue, que es DAD. Ahí también les vamos a compartir el link, o DAD, porque claro, a partir de esa estructura lo que se busca es encontrar una práctica diferente que rompa el patrón de lo que nos está pasando en este contexto. Entonces, realmente, si empezamos ahí con historias y valor, podemos estar un montón de rato profundizando al respecto. Bueno, ahí para seguir con la siguiente pregunta que nos fueron dejando en nuestras redes sociales es, ¿qué se necesita para comenzar a utilizarlas? Etienne, ¿qué se necesita? Yo creo que arrojo, confianza. Recuerdo que cuando vino Keith, que si no me equivoco, primero estuvo en Perú, después estuvo en Argentina, no, creo que Chile era el tercer país, si no me equivoco. Sí, correcto. Era el tercero.
nosotros éramos parte del equipo de diseño de esa experiencia que se estaba creando. Hicimos desde organizar muchos meetups en torno a la estructura para generar cierto interés para cuando viniera él. Y después estábamos, creo que 2 días, una semana antes todo, y él nos empieza a contar que quería que nosotros facilitáramos mucho del contenido. Y él solo iba a intervenir en caso de que fuera necesario, que hay algo que, entre comillas, se estuviera incendiando, algo así. Y parte de lo que nos decía era, facilita esta estructura, y había muchas que nosotros no habíamos hecho. De hecho, son 33, no sé si se habrá actualizado ese número, pero había muchas que nosotros no habíamos facilitado nunca, o por lo menos no la habíamos facilitado como lo facilitaban ellos. Que eso era un tema. Por ejemplo, Troika, que en ese minuto lo hacíamos en persona, Troika se hacía con las manos así, que se hacía con las manos para poder escuchar y potenciar la escucha de otras personas. Y eran cosas que nosotros no habíamos visto nunca, que no las conocíamos. Y creo que algo que se necesita es intentarlo, es hacerlo, es tener ese arrojo de ver bien la estructura, ver si es que uno puede preguntarle a alguien más cómo la hizo, mejor también, pero creo que hay mucho valor en hacerlo uno mismo y vivirla, y después de experimentar qué es lo que entrego, porque probablemente hayan algunas cosas que van a tener que ver con el facilitador, a propósito de lo que comentó Celeste al inicio. Sí, desde ahí también hay como un doble, siento yo, como, bueno, una polaridad con respecto a la respuesta de esta pregunta, porque ¿qué se necesita? Como decía Tia, ya, valentía, arrojo, ir, hacerlo y listo. Porque existe un espacio en el sitio web, en la aplicación que está para Android, para iPhone, que ahora también está traducida al español, en el libro, o sea, hay un montón de fuentes y hay un paso a paso con una invitación para cuando tú quieras comenzar a practicarla. Pero también hay una recomendación por parte de los autores y es que ojalá la utilices tal cual como se propone antes de empezar a hacer tus propios trucos, tus propias variaciones, para entender el efecto que tiene, ¿sí? Y aquí quiero contar una anécdota. Cuando estábamos nosotros haciendo la facilitación del evento, cuando vino Keith, porque personalmente yo tiendo a explicar mucho cuando facilito. Algunos dirán sobreexplicar. Sí, a veces sobreexplico algunas cosas. Y desde ahí, cuando nos tocaba facilitar, porque ellos siempre querían que fuera una persona experimentada, o sea, uno del grupo de las personas que venían, y una persona más novata, que era el grupo de diseño que habíamos formado en Chile. Entonces, cuando yo estaba facilitando, mi sesgo natural es dar ejemplos. Y fue como lo primero que me prohibieron, entre comillas, y no tan entre comillas, porque justamente ellos veían el valor en, mira, la pregunta está anunciada de esta manera, la invitación, porque el nombre adecuado ahí por parte de estructuras liberadoras es cuál es la invitación que le hacemos a las personas a participar. Tiene así escrita la pregunta, hazla así. Algunos entenderán A, otros entenderán B, pero cada uno va a encontrar su camino y va a encontrar la respuesta. Y por otro lado, ahí, no sé, Tian, si te acuerdas un poquito, lo que nos pasaba, que también el resto de la audiencia decía, oye, pero no entendí, explícame de nuevo, porque es algo que solemos pedir, o que al menos a mí me ocurre que se suele pedir en esos contextos. Y era como, bueno, pero no podemos explicarte, no, como lo entendiste, hazlo, y ahí vemos. Sí. Sí, lo que me parece interesante es que, claro, creo que al inicio del taller pasó, que eran 2 días completos, pasaba que al principio era incómodo, ¿no? Como de por qué no me lo explican, o por qué no me dirigen más, o por qué no me dicen a dónde tengo que llegar, cuál es el resultado. Pero después ya empezaba que ya estábamos en ese espacio, y creo que se compartía eso de que ya estábamos todos surfeando, y los asistentes también se dan eso de, listo, me contaron esto, con esto voy a ver qué hago. Y creo que eso también es parte de ese valor de la estructura, ¿no? Que de a poco es como, mira, son así, y a medida que la empiezo a atender, creo que hay un entendimiento desde quién facilita como de quién la recibe.
Ahora creo que algo que también es bueno a propósito de esto es no necesariamente mencionar que estamos haciendo estructuras liberadoras muchas veces, porque quizás en algunos lados el nombre provoque algo y estamos haciendo una dinámica y es parte de una presentación y lo hacemos solamente. A lo mejor para nosotros como facilitadores es importante saber que estamos haciendo estructura, pero para otro que está en una reunión, él está en una dinámica de grupo, él está siendo facilitado en un espacio facilitado. Entonces, muchas veces creo que no es tan importante que estemos mencionar que estamos haciendo estructuras por estar haciendo estructuras, sino que finalmente a qué resultados queremos llegar con el grupo. Y a propósito de eso, otro aspecto que aparecía en este taller que tuvimos con Keith es este componente que sí o sí vas a experimentar cuando estés viviendo estructuras liberadoras, y él hablaba del confuciasmo. Y es parte de lo que vamos a buscar como facilitadores al momento de invitar al grupo a someterse a este espacio medio confuso, pero igual me entusiasmo, igual siento esto de, oye, tengo curiosidad de ver cómo termina esta dinámica o cómo se cierra o a qué llegamos con esto. Entonces, en realidad también es como bien interesante el proceso, tanto de quien está en el rol de facilitador como de quien está en el rol de facilitado o de parte del grupo. Y desde ahí, a mí al menos es uno de los elementos que más me divierte cuando estoy facilitando estructuras liberadoras. Bueno, y también como conectando un poquitito con eso, nosotros este día sábado tenemos un taller que se llama Colaboración Virtual con Estructuras Liberadoras. Ahí si les interesa ver más información pueden entrar a nuestro sitio inspiritlatam.com porque vamos a estar practicando varias de ellas en formato virtual. Así que bueno, aprovechamos de extender un poquitito la invitación. Veo que el chat no tiene preguntas, pero sí tenemos algunas todavía de las que nos dejaron en redes sociales, así que te sigamos con la próxima, ¿te parece? Sí. ¿Me escuchas? ¿Me ves? Sí, ¿Me te escucho. Sí. Es que por un minuto se me pausó. Entonces no, se escucha bien. Listo, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las estructuras liberadoras que más han utilizado? No sé si quiere, ¿voy yo? Dale tú. Uy, creo que he gastado mucho el 1, 2 for all, o el 1, 2, 4 todos, la he ocupado mucho. He ocupado bastante trees, he ocupado 15% solutions, he ocupado mucho 25-10, sí, 25-10. Impromptu networking lo he utilizado mucho. ¿Qué más he utilizado? Bastante. Esas creo que recuerdo ahora, como... Yo sé que hay una que tú usas mucho, que ¿Cuál? es Social Network Webbing. Social Network Webbing también, muy bonita. Sí. Muy bonita esa también. Bueno, con el EcoCycle he experimentado algunas cosas también. No sé si la he utilizado tanto, pero esa también la he ocupado. Estoy viendo la página, estoy mirando para acordarme. No se vale, de memoria. Hay alguna que se me va. Bueno, Ninewise también la he ocupado bastante. Como para mí, esa evolución de los 5 por qué. ¿Qué más? Troika Consulting y Wise Crowds. No, Troika lo he ocupado bastante también. Y el What So What Now What también. Sí, por ahí hay algunas. Yo, ¿para qué voy a repetir los nombres si hago bingo con lo que plantea Tian? Por ahí hay varias que son recurrentes y que cuando profundicen más o si ya son practicantes de estructuras lo sabrán. Hay varias que nos sirven para encadenar, para armar las cadenas o los strings cuando queremos tener como un sentido más profundo. Y, por ejemplo, Impromptu Networking, para entrar, salir, Spiral Journal también, o What So What Now What, Trees, son varias estructuras que nos ayudan a encadenar unas con otras, ¿sí? Y a ir dando como un sentido más grande al propósito que tenemos para reunirnos. Entonces también son como medias comodines, ¿sí? Que sirven para varias cosas y todas sirven solas.
Eso es algo que quisiera también enfatizar, porque, bueno, a veces dicen, no, pero esta sola no tiene mucho sentido. No, todas sirven en su individualidad, y ahí algo relevante también para comentarles es que en el sitio web y en la aplicación hay algunos grandes tópicos. Por ejemplo, yo necesito una estructura para analizar, o necesito una estructura tú que tienes abierto el sitio ahí, sóplame, Etienne. Para priorizar, por ejemplo, que el LS Selection Matchmaker, que nos ayuda también a ordenar las distintas cadenas. Ajá. Mira, ahí en el chat, hola Cecilia, gracias por escribirnos. Pregunta, ¿cuándo es el taller? El taller comienza este sábado. Dura 3 sábados seguidos, cada sesión es de 3 horas y media. Estoy hablando del taller de estructuras liberadoras, que en realidad su título es Colaboración Virtual con Estructuras Liberadoras. Lo pueden encontrar en nuestro sitio www.inspiritlatam.com, y ahí sí nuestra moderadora Estrella, que está conectada, nos ayuda a mandar el link directo. Por si alguien lo quiere ver en LinkedIn, nos está pidiendo Cecilia el link. Sería fabuloso. Así que este taller va a tener varias de las estructuras que hemos mencionado y otras nuevas. En el sitio puedes encontrar el brochure con toda la información, qué estructuras vamos a ver cada día, o sea, ahí está muy, muy detallado. Y bueno, cualquier cosa también nos puedes escribir a Etienne o a mí, y ahí lo conversamos. La inscripción es a través del sitio, es todo virtual, el material que se entrega es virtual, así que de cualquier lugar del mundo lo pueden tomar. Oye, hay una pregunta de Evelyn, gracias Eve por escribirnos. La pregunta es, ¿pueden recomendar alguna estructura para profundizar en la indagación? Mira qué bonito, porque la indagación es algo que necesitamos y que vamos a estar usando bastante como método para lidiar con la complejidad. Etienne, ¿qué te suena? Bueno, inmediatamente me aparece Ninewise a propósito de la indagación. Creo que Troika Consulting también puede ayudar, como en esa indagación, en buscar algo más desde ahí. Creo que esas me aparecen, la verdad. Yo, para sumar, ahí diría también algo como con respecto a qué espacio es el que quieres indagar, porque si fuera un espacio de conocimiento de equipo, de generar empatía, conocer al otro, hay una estructura muy bonita que se llama Heard, Seen, Respected, que es como escuchado, visto y respetado. Y es muy bonita porque te juntas de a pares, y la invitación es a contar una historia, primero pensarla y después contarla brevemente, una historia donde no hayas sido escuchado, o no te hayas sentido visto, o no te hayas sentido respetado. A partir de ahí, obviamente, no es que partimos con esa estructura ya de frente, sino que se genera todo ese contexto, pero a partir de ahí, el propósito de esa estructura es generar una escucha profunda mientras empatizas con tus colegas. Entonces, es una única pregunta que ya viene como definida como respecto a esta inquietud tuya de profundizar en la indagación, pero que a partir de ahí puedes como empezar a quitarle capas y a descubrir a un otro de una manera súper interesante. Y otra que se me ocurre es Spiral Journal, que esa, si la buscan, no la van a encontrar, porque Spiral Journal hay un set de estructuras liberadoras que se denominan punctuation, como puntuación. Eso nos lo explicó Keith porque no está escrito en ninguna parte. Y son estructuras que están en periodo de prueba, ¿sí? Están siendo probadas por la comunidad a lo largo del mundo, recibiendo feedback, mejoras, etcétera. Perdón. Y hay una manera de acceder a esas estructuras. No hay que ser súper amigo de nadie, esto es sumamente horizontal. Y la manera de acceder, que ahí cuando después Etienne esté contestando la siguiente pregunta, les voy a buscar el link, porque hay un Slack de practicantes de estructuras liberadoras a nivel mundial, ¿sí? La mayoría habla en inglés, entonces, bueno, no es tan accesible para quienes no hablen ese idioma, pero en ese Slack
están las estructuras que están en desarrollo, ¿sí? Que se llaman punctuations. También vamos a ver varias de ellas en nuestro taller de colaboración virtual con estructuras liberadoras, pero esta Spiral Journal es una especie de meditación guiada con dibujos, y a través de esta meditación te haces preguntas generales, ¿sí? La misma estructura propone preguntas generales que en realidad te ayudan a gatillar y a llevar como otras capitas de cebolla del tema que estás analizando. Entonces, realmente es súper interesante también para indagación. Ahí, si ustedes ingresan a nuestro canal de YouTube, no sé si nos están viendo desde LinkedIn o desde YouTube, pero si llegan a ingresar a nuestro canal, hay algunas estructuras liberadoras y hay algunas sesiones. En la sesión que se llama EcoCycle, el inicio es con esta estructura que les estoy contando, que es Spiral Journal, para que la vean cómo es ejecutada. Eso es un Zoom que grabamos, entonces hay personas que están practicándolo, pero esa es material e información que pueden tener, así que ahí también pueden ir revisando. Espero que haya quedado respondida la pregunta, Eve. Perdón. Etienne, te voy a poner la siguiente pregunta. Vamos. ¿En qué casos no recomiendan usar estructuras liberadoras? A ver. O sea, creo que no solo estructuras liberadoras, sino otras cosas también. No recomiendo utilizarlas cuando ya hay decisiones tomadas y queremos comunicar ciertas cosas. Ya hay cosas que de alguna manera se cerraron y queremos de alguna manera que pase como de, mira, esto ya se decidió, pero queremos hacer parecer que se está tomando las decisiones entre todos. Creo que ahí yo no recomendaría el utilizar estructuras, sino que si es que hay que comunicar algo, que se comunique, porque algo que buscan sí o sí las estructuras es liberar el potencial de las personas que estén ahí. Creo que recomiendo utilizarla cuando de verdad haya un respeto, porque lo que salga de ahí va a ser tomado en cuenta. En general, esa es como yo daría mi recomendación. Ahora, a veces eso no está explícito y estamos 100% con eso, sino que más o menos estamos 50%, de que sí, lo más probable es que lo que decíamos acá, pero si es que de alguna manera se detectan ese tipo de cosas, yo recomiendo quizás no llevarlo a cabo. Yo a veces lo que digo es como, ¿para qué vamos a bailar esto? Así como que, ¿para qué vamos a invertir el tiempo acá si es que de alguna manera la decisión igual se tomó y la decisión igual ya pasó, de alguna manera? Entonces, en esos casos yo no recomendaría utilizar la estructura. Sí, ahí para aportar y para complementar también, esto no es literal un caso donde no la recomiendo, pero a veces ocurre, y esta es una conversación que he tenido con mi buena amiga Mónica León también, que es muy cercana a esta comunidad y a otras comunidades también que están profundizando en temas de cuando es como, bueno, ¿cuál estructura me resuelve esto? Cuando la tomamos como una receta, como una prescripción. Me duele el codo, ¿qué estructura liberadora lo resuelve? Eso al final es como no entender la profundidad que tiene. Yo no estoy en desacuerdo con que se utilicen más como un método de facilitación, pero creo que es importante que la comunidad de facilitadores entienda que son más que un método de facilitación, son más que un paso a paso. Tienen un poder que puede ser muy profundo, que podemos utilizarlo ahí, pero desde para desarrollar un equipo, para desarrollar incluso una transformación, un descubrimiento de producto. Por ejemplo, hay una que a mí me gusta mucho que se llama Wise Crowds, que incluso puede ser como, hay una versión que es Wise Crowds for Large Groups, que puedes utilizarla hasta 100 personas y es una especie de hackathon que está estructurada, súper interesante también, que se puede utilizar. Entonces, desde ahí puedes llegar tan lejos con estructuras liberadoras que me da un poco de pesar cuando solo se toma como un mero método de facilitación. Esa es
una apreciación en realidad muy personal, por supuesto, y no supone nada definitivo, ni mucho menos, pero es una opinión. Etienne, ¿te parece si vamos con la última pregunta? Sí, la última pregunta que tengo De es... todas maneras, ahí nos van dejando en el chat si tienen otra de las, para que sea la última pregunta, o por supuesto que la contestamos, si tienen otra duda. Sí, nos cuentan, vamos a ver si sale alguna otra ahí. Sí. ¿Cómo empezar con estructuras liberadoras? Mira, ya vimos de alguna manera, a lo mejor vimos esto, hemos leído algunas cosas, alguien nos contó que les funcionó bien. ¿Cómo podríamos empezar? Yo les recomendaría la aplicación, la que les comenté, la Lisa. Se la recomiendo, ¿por qué? Porque es una manera sencilla de ver los distintos paso a paso, las secuencias, qué se necesita, cuál es el propósito de esto. Hay algunas sugerencias, hay también algunos usos. Les recomiendo estructurasliberadoras.com, que Celeste ya lo había mencionado. Está detallado, está en español, la página está bien bonita, está ese detalle. Hay distintas comunidades también, hay distintos grupos de Telegram, hay comunidades que se están reuniendo. Toda esa información está en la página de estructura. Hay distintos eventos que también ahí se publicitan y para comentarles, hoy en día basta que envíen, si es que ustedes tienen un evento y ustedes quieren de alguna manera potenciar estructura liberadora, tienen que enviar un correo a la página y después que se envíe ese correo, se sube ese evento. Lo más probable es que se conteste yo, porque yo estoy bastante tiempo administrando la página y después o lo cargo yo o lo carga algún compañero mío de InSpirit y cargamos el evento. Nosotros no hacemos como una especie de curatoría o este evento sí o este evento no. En general subimos todo lo que nos piden porque son eventos libres de la comunidad, que no están promocionados por la página, sino que solo la página los visibiliza y ahí las personas escogen si van o no van. Entonces les recomiendo como estar en esa búsqueda. Hay bastante contenido, hay mucho contenido en inglés, no tanto contenido en español, pero sí en español se está moviendo. Hay países sobre los cuales sí se mueve. En Argentina recuerdo que se mueve mucho, aquí en Chile nosotros tratamos de potenciar ese empuje también. En España hace poco creo que se creó una comunidad de estructuras liberadoras también. De alguna manera se han propagado, de hecho parte de lo que nos decía Keith en algún minuto era que le había sorprendido y era un sentimiento extraño de cómo se habían viralizado y también cómo se cuidaban las estructuras liberadoras. Entonces era un desafío ese también, de cómo se cuida el cómo se da, el cómo se potencia, el cómo se comenta. Entonces yo creo que con todas esas cosas que le comenté son buenos caminos para poder partir. Y también, si es que conocen a alguien, pregúntenle cómo partir con estructuras, cómo lo han hecho. Me acuerdo que nosotros cuando hacíamos eventos y meetup, muchas veces compartíamos la guía de facilitación o comentábamos desde ahí también. Lo mencionaba Celeste en un inicio. Yo me empecé a meter en este mundo porque Gilberto, un amigo de nosotros, hizo un primer meetup, después yo le dije, oye, me gusta, hagamos otro. Se sumó Pedro Carbonell en algún minuto, se sumó Robert Koch en algún minuto también. Entonces, Evelyn también, se sumó Celeste también. Me acuerdo que la primera vez hizo un registro gráfico y de a poco fue creciendo, nos dimos cuenta. El diseño, por ejemplo, de la polera SL es de Chris Neckelman también. Sí, empezamos a juntar a muchas personas. No sé, y de alguna manera fue creciendo y creo que es parte de ese poder y esa mística que tiene la estructura. Sí, totalmente. Bueno, y yo solo para ahí sumar, ¿cómo empezar con estructuras liberadoras? Como decía el Chavo del 8, empezando, hazlo, solo anda y hazlo. Hay un canal de Meetup, que además de lo que mencionaba Etienne, de esto que si tú lo mandas al formulario del sitio lo vamos a publicar, pero además nosotros utilizamos un Meetup, digo nosotros, pero hay como 40 moderadores de ese Meetup, que es Movimiento Agil Chile. Ahí les invito a sumarse, a mirar ahí qué es lo que están publicando las personas, pero también a publicar su evento. Nos pueden contactar a Etienne, a mí o a cualquier persona del equipo InSpirit, y con todo gusto nos vamos a ayudar a difundir su evento, porque algo que nos conecta mucho también es cómo
entregamos y también devolvemos a la comunidad todo lo que aprendimos, porque esto ha sido una tremenda escuela de mucho aprendizaje colectivo y compartido, así que mientras podamos compartir y ayudar a que ustedes también generen contenido, difundan, con todo gusto, así que ahí nos cuentan y... Ahí quisiera comentar algo, Cele, que es como, no es preguntarnos a nosotros para ver si pueden subir algo o no, sino es preguntarnos a nosotros para que nosotros lo habilitemos y lo suban ustedes mismos. En ese sentido, Movimiento no funciona con una curatoría de eventos. Solo hay ciertos acuerdos de, ojalá que, o sea, todo gratuito, lo que se esté ofreciendo ahí. Si es que va a haber algo promocionado, si es que va a ser un webinar que se explicite eso en el evento, pero nos pueden preguntar si es que en caso de que no tengan el permiso para llegar y lanzar un evento. Pero en Movimiento Ágil, algo de lo que buscamos es que la comunidad viva por sí misma. Y no necesariamente esté como según este interés de esta persona, de si lo subimos o no lo subimos, sino que en general se suban eventos y la gente pueda compartir. Así es, totalmente. Bueno, y ya estamos llegando hacia el final de este evento en vivo que quisimos hacer aquí para lanzarnos y seguir nuestro camino de experimentación y mejora que va evolucionando cada día. Y antes de irnos, quisiéramos preguntarles, que nos escriban por favor en el chat de qué temas les gustaría que hiciéramos sesiones en vivo, a lo mejor viene alguien más del equipo, por supuesto que sí, ahí somos varios los que podemos compartirles algunos temas. ¿Qué cosas les gustaría que conversemos? ¿Qué eventos les interesa que armemos, que hagamos? ¿Qué discusiones? ¿Qué relatos? ¿Qué webinar? Etcétera. Por favor, sus ideas, porque las tomamos todas. De hecho, nos habían dicho que armáramos algo con estructuras liberadoras y muy obedientes vinimos a experimentarlo. Muchas gracias por sumarse con nosotros a este cierre de día y gracias por vernos hasta acá, si es que lo estás viendo ya por YouTube. Nair, un saludo que está aquí en el Agile Marketing, dice. Agile Marketing. Vamos a estar preparando algo súper interesante nosotras con eso. Así que, bueno, ya estamos acercándonos al cierre, así que, Etienne, te doy el Sí, quiero comentar acerca de lo que dijiste recién. Si ustedes escucharon algo que les parece súper interesante, que están haciendo, no sé, en Europa del Este, en Finlandia, allá, y que me suena algo que de alguna manera sería interesante traerlo quizá al español, o traerlo a una práctica, empezar a traerlo, coméntenos, cuéntenos, porque de hecho nosotros tenemos una vista limitada de cosas y tenemos focos sobre los que tenemos, pero lo que nos hace muy poderoso es tener múltiples ojos, es tener de alguna manera información en todos lados, y eso nos va a ayudar a nosotros a también decir, mira, esto está interesante, traigámoslo, veamos cómo le damos una vuelta a eso. Así que quería comentar eso. Bueno, y recordarles que nos pueden encontrar en LinkedIn, YouTube, Spotify, Instagram, TikTok próximamente. Nos pueden encontrar en muchos lugares y también en nuestro sitio www.inspiritlatam.com encuentran un montón de recursos gratuitos que pueden descargar. Cada post cada capítulo de podcast tiene un blog también, así que ahí hay un montón de material que está disponible para ustedes, para que vayan, se metan, lo utilicen, nos manden feedback, que a veces también nos mandan feedback, que eso nos gusta mucho porque realmente lo tomamos todo para mejorar. Ahí se ve el cachorro por la cámara de Tian, que se quería despedir, al parecer, ahí lo vamos a poner en primer plano. Nair nos sopla que es Clubhouse, que de pronto se viene también Clubhouse ahí a propósito de abrir nuevas conversaciones y nuevos espacios. Sí. Y bueno. A propósito de Clubhouse, estamos esperando también de que se abra Android, ¿no? Que no sea solo para iPhone y para tener un público más... ahí estamos. Pero bueno, ya será pronto porque ha tenido una difusión ahí muy, muy grande. Marce nos dice que le gustaría que hiciéramos algo de Human Systems Dynamics. Felices de hacer algo, me encanta ese tema. Así que por ahí estaremos trabajando. Y Sandra nos dice algo de ICIT para innovación también. Así que, bueno, nos llevamos ideas, nos llevamos este momento que estuvimos juntos compartiendo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en nuestro próximo live. Chao. Chao.